Muy buenos días, estimados participantes. En esta oportunidad tenemos lo que es la demostración del teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Soy el profesor Ebe Condori Kauna. Bueno, antes de hacer una demostración del teorema fundamental del álgebra, un poquito vamos a hacer unos comentarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es cierto que cada polinomio no constante con coeficientes reales tenga una raíz real, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar esta ecuación, ¿no? Si tenemos esta ecuación, digamos x al cuadrado más 1 igual a 0. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos que este es un polinomio, ¿sí? Le vamos a llamar un p de x, ¿sí? Un polinomio no constante con coeficientes reales. Pero resulta ser que este polinomio no constante, las raíces, los ceros de este polinomio no están en R, ¿no? Decimos acá, los ceros, ¿sí? Los ceros, ¿no? Los ceros no están en el campo R, ¿no? De hecho, no tiene raíces reales. Las raíces en este caso son imaginarias, las dos. ¿Ok? Entonces, el teorema fundamental de la álgebra, aquí un poquito vamos a escribir, lo vamos a denotar con TFA para hacernos referencia al teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra establece que cada polinomio, ¿no? Establece que cada polinomio con coeficientes complejos, ¿no? Tiene una raíz compleja, un cero, ¿no? Una raíz compleja, ¿sí? ¿No? Entonces ahí eso es muy importante. Podríamos también mencionar que el campo complejo, ¿no? El campo complejo, ¿sí? Es el campo más pequeño, ¿no? Es el campo más pequeño. Es el campo más pequeño que contiene aire, ¿no? Que contiene al campo de los números reales, ¿sí? Y tiene esta llamada, ¿no? Decimos, y tiene esta llamada propiedad, ¿no? Esta llamada propiedad, lo voy a poner acá con mayúscula, de cierre, ¿no? Entonces esto, cierre algebraico. ¿Ok? Bueno, entonces una de las aplicaciones principales y elegantes del análisis complejo, ¿no? Del análisis complejo es proporcionar una demostración del teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer uso de teoría de análisis complejo para demostrar el teorema fundamental del álgebra. Vamos a tener que hablar sobre función entera, función analítica, ¿ok?
vamos a tener que hablar sobre las ecuaciones de Cauchy-Riemann. También, por ejemplo, vamos a tener que hablar sobre la desigualdad de Cauchy, ¿sí? Y algo muy importante que es el teorema de Liouville, ¿sí? Entonces, vamos a tener que recordar varios conceptos de análisis complejo para demostrar el teorema fundamental del álgebra. Bueno, aquí tenemos la desigualdad de Cauchy. Veamos la afirmación de esta desigualdad. Menciona, ¿no? Si f de z, o sea, una función compleja, ¿no? F de z es una función compleja. ¿Qué afirma? Si f de z es entera, ¿sí? Si f de z es entera en el círculo si f de z es entera en el círculo z menos z sub 0, eso le sacamos módulo menor o igual que r, ¿no? Entonces es una circunferencia centrada en z sub 0 y de radio r en el plano complejo. En esa región la función es entera. De hecho, ¿no? Si uno ve análisis complejo, pues va a ver que si una función es entera es porque es analítica en todo el plano complejo. Por eso se llama función entera. En este caso vamos a pedir que lo sea en la parte interna del círculo, ¿sí? Y en la frontera. ¿Ok? Enseguida vamos a aclarar eso de función entera. Bueno, ¿qué más dice esta desigualdad de Cauchy? Si f de z es entera en el círculo, z menos z sub 0 módulo menor o igual que r, y, ¿no? Hay más requisitos para esta desigualdad, y si f de z en módulo es menor o igual que m sobre z menos z sub 0 igual a r, o sea, en la frontera, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué se concluye? Lo vamos a hacer con otro color. Entonces, ¿sí? Menciona que la enésima derivada de la función en el punto z sub 0 módulo es menor o igual que n factorial sobre r elevado a la n y todo multiplicado por m. Y esto es válido para todo n número natural. ¿Ok? Entonces esta es la afirmación de la desigualdad de Cauchy. ¿Ok? Entonces vamos con la demostración. ¿Sí? Ok, vamos con la demostración y veamos cómo procedemos. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a ir aclarando ciertos conceptos. Empezamos, ¿no? Decimos cómo la función compleja f de z es entera, ¿sí? Ahora aquí, un poquito vamos a
a decir que es una función entera, ¿no? Aquí vamos a poner entre paréntesis, una función es entera, ¿no? Una función es entera. Este es un concepto de análisis complejo, ¿ok? Una función es entera si es analítica en todo el plano complejo, ¿no? Esa es una función entera. Y la pregunta usual que puede seguir es, bueno, ¿cuándo una función es analítica? ¿Ok? A ver, entonces decimos una función es analítica si, no, acá sí. Vamos a ver dos formas de ver una función analítica. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a pedir más pizarra. Miren, a ver. Vamos a poner ahí 1. ¿Sí? 1. Y decimos, ¿no? F de z es analítica ¿sí? F de z es analítica, ¿sí? Eso implica, ¿no? Eso implica que f de z deba admitir un desarrollo de series de Taylor en torno a un punto z sub 0. A ver, esto supondremos, ¿no? Es analítica si, ¿no? Si f de z, ¿sí? Si f de z admite un desarrollo ¿sí? De series de Taylor, ¿sí? En torno a un punto z sub 0 en el plano complejo. Esta parte de ver si una función es analítica, si tiene un desarrollo de series de Taylor en torno a z sub 0, generalmente en la materia de análisis complejo se lo ve en la parte final para ver desarrollo de series de Taylor con funciones complejas, ¿no? Pero hay un concepto más digamos, que se lo lleva un poquito más antes, en los primeros 2-3 capítulos de análisis complejo, que con esa teoría se puede inducir esta, que es de desarrollo de series de Taylor, y es esta, la vamos a poner 2, ¿sí? Y es la que nos va a servir para la desigualdad de Cauchy. Y decimos, ¿no? Miren, f de z, ¿sí? Es analítica. Entonces, ¿cuándo una función es analítica? ¿No? Decimos, bueno, miren, aquí ponemos con azulcito, vamos a poner nuestro f de z, lo vamos a ver como una función u, la función real de la función compleja, más iv. O sea, estamos escribiendo la función compleja como suma de otras dos funciones u y b, donde la u es la función real de la parte real y b es la función de la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo una función es analítica? Entonces decimos, una función es analítica, ¿sí? Entonces decimos sí, ¿no? Sí, este u y este b, ¿sí? Si u, b, esas dos funciones
tienen derivadas parciales continuas, ¿sí? Si U y B tienen derivadas, ¿sí? Derivadas parciales continuas. ¿Ok? Tienen derivadas parciales continuas en un dominio D. Un dominio D. O sea, este D es un entorno. ¿Sí? Y además deben satisfacer las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿no? Entonces, y además satisfacen, ¿sí? Satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Obviamente en ese entorno, en D, en ese dominio, ¿no? Entonces, eso significa que una función sea analítica, ¿no? La que en este caso es la primera vez que uno ve función analítica es en el punto 2. O sea, una función es analítica si primero esa función se la tiene que escribir como la función parte real y su parte imaginaria, y esa función va a ser analítica si las funciones u y b tienen derivadas parciales continuas en un dominio, en un entorno, y además u y b tienen que satisfacer las ecuaciones de Cauchy y Riemann en D. ¿Ok? También van a poder luego ver que una función f de z es analítica si ese f de z admite un desarrollo de series de Taylor en torno a z sub 0. ¿Ok? Entonces eso significa que una función sea analítica, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces como ya sabemos que es una función entera, o sea que sí que es analítica en todo el plano complejo, entonces podríamos mencionar que el f de z es derivable en toda una vecindad. Decimos así, ¿sí? El f de z es derivable, es derivable en toda una vecindad. Lo voy a llamar omega, que tiene que ser un subconjunto del plano complejo. ¿Ok? Bueno, entonces como f de z es derivable en toda una vecindad, ¿no? Entonces podríamos aplicar la fórmula integral de Cauchy, ¿no? Entonces decimos acá, ahora, ¿sí? Ahora podríamos aplicar la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? O sea, la fórmula integral es la general, ¿no? La general. ¿Qué menciona la fórmula integral de Cauchy? La general. Menciona que si tú tienes la derivada enésima
de una función en un punto particular z sub 0, ¿sí? Eso siempre es igual a n factorial todo partido entre 2pi i multiplicado por la integral cerrada sobre una región C de f de z, todo dividido entre z menos z sub 0, y todo eso elevado a la n más 1 por el diferencial de z. Esta es la fórmula integral general de Cauchy. Aquí tenemos que aclarar esa c dónde la vamos a aplicar, ¿no? En este caso aquí en la desigualdad de Cauchy, la región C sobre la cual se va a realizar la integral cerrada sería la circunferencia, o sea, tendría que ser esto. Eso vendría a ser la región C de la fórmula integral general de Cauchy. O sea, tendríamos que decir, ¿sí?, donde C, ¿no? Esta C me refiero, esa C es la circunferencia. Es la circunferencia. Es la circunferencia z menos z sub 0 módulo igual al radio. Bueno, cuando se tiene una circunferencia, una curva sobre el plano complejo, pues tendríamos que ver la orientación positiva o negativa. En este caso no vamos a proceder a graficar, vamos a suponer que la orientación es positiva, o sea, sentido antihorario. Bueno, entonces, de esta ecuación, de la fórmula integral de Cauchy, de esa vamos a obtener la desigualdad de Cauchy. ¿Ok? A ver, veremos cómo. Entonces tendríamos lo siguiente. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que aplicar lo que es módulo a esta última ecuación. Miembro a miembro vamos a aplicar módulo, ¿sí? Y pues lo que tendríamos sería lo siguiente. Vamos a pedir más pizarra. Y decimos, aplicando módulo, tendríamos el módulo de la enésima derivada en el punto z sub 0 va a ser igual, ¿no? Va a ser igual al módulo de n factorial sobre 2pi i por la integral cerrada sobre la curva C de f de z, ¿verdad?, sobre z menos z sub 0 todo a la n más 1 diferencial de z. Eso es si tuviésemos que aplicar módulo miembro a miembro a la fórmula integral general de Cauchy. Ok, tendríamos eso. Recordemos que queremos obtener esta desigualdad de Cauchy y estamos trabajando con la fórmula de la integral general de Cauchy, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces aquí en el segundo miembro tenemos que aplicar propiedades de módulo, ¿no? Vamos a tener que repartir el módulo aquí, el módulo de 2pi i sería 2pi. Después, por ejemplo, vamos a tener que aplicar propiedades de una integral cerrada, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a tener que aplicar esta. A ver, aquí decimos pero, ¿sí? Recuerden, ¿no?, que la integral de f en módulo siempre es menor o igual que la integral del módulo de f.
ya que f es una función continua, ¿no? Como es derivable, entonces es continua, por tanto esta última relación es válida. Entonces, aplicando las propiedades de módulo y además esta última, tendríamos que esto ya sería menor o igual. Y continuamos eso acá. Con azul vamos a continuar. Eso sería menor o igual. Sería acá menor o igual que tendríamos n factorial, ¿no? Sobre 2pi, la integral cerrada sobre la curva C del módulo de f de z sobre z menos z sub 0 todo a la n más 1. Módulo por el módulo del diferencial de z. ¿Ok? Muy bien. Pero recordaremos una de las premisas de la desigualdad de Cauchy, ¿no? O sea, acá. Recordemos que f de z es menor o igual que m sobre esa curva, sobre la frontera del círculo. Ah, ya. Entonces, acá, como la región C, que es esta sobre la cual se está realizando la integral cerrada, entonces podemos aplicar esa premisa ahí con f de z que va a ser menor o igual que m. Decimos acá, con verdecito, pero, ¿no? Pero el módulo de f de z, eso es menor o igual que m, y esto ocurre en z menos z sub 0 igual al radio. ¿Ok? Entonces, si aplicamos esa hipótesis a esta última desigualdad, tendríamos que eso sería menor o igual que n factorial, ¿no? N factorial sobre 2pi, eso estamos copiando, por la integral cerrada sobre la curva, sobre la frontera de la circunferencia, ¿sí? Y tendríamos, pues aquí ya sería m, ¿no? M, y abajo, miren, z menos z sub 0, el módulo obviamente sería r. Entonces, si ponemos eso, tendríamos acá r. Todo eso elevado a la n más 1, ¿sí? Por el módulo del diferencial de z, ¿sí? Bueno, y aquí podemos ver que salen algunas constantes de la integral. Tendríamos n factorial sobre 2pi. Tendríamos m afuera, r elevado a la n más 1, ¿sí? Podríamos ponerle aquí el módulo, ¿sí? Ahí, para no olvidar. Ahí. Y todo por la integral cerrada sobre la curva C del diferencial de z. Ahí está. Eso tendríamos, ¿no? Ok, entonces esta última ecuación, esta última la vamos a copiar. Ok, entonces tendríamos acá igual n factorial sobre 2pi, ¿verdad? Sobre 2pi m sobre r, el módulo de r elevado a la n más 1, ¿sí? Por la integral cerrada sobre la curva C del diferencial de z. ¿No? Pero como ya hemos visto en análisis complejo, pero la integral cerrada sobre la curva C del diferencial de z, y recuerden que este C, ¿no? Es la frontera del círculo de radio R, justamente vendría a ser lo que es el perímetro, ¿no? Aquí es el radio R, justamente todo esto, todo eso, vendría a ser lo que es la integral sobre C del diferencial de Z. Y eso, como tenemos el radio, pues eso es 2πr, ¿no? Entonces, eso vendría a ser 2πr. Tendríamos acá 2πr. Y bueno, en este caso R mayúscula, ¿no? Que es el radio, ¿sí? Bueno, entonces finalmente tendríamos que esto sería igual
Eso sería igual a n factorial sobre 2pi m módulo de r a la n más 1 por 2pi r. Ok, y esto podríamos trabajar. Para empezar, r es un valor positivo, por tanto su módulo tendría que ser r. Entonces tendríamos, miren así, ¿no? Tendríamos n factorial sobre 2pi por m entre r a la n más 1, ¿no? Por 2pi r. Y se cancelan, por ejemplo, varios factores, ¿no? 2pi con 2pi se va, un r se cancela. Y tendríamos, por tanto, n factorial, ¿no? N factorial, ¿no? N factorial ahí, dividido entre r elevado a la n por m, ¿no? Entonces, con esto yo ya estaría, pues, culminado la demostración de la desigualdad de Cauchy. Acabamos de mostrar que el módulo, ¿no? Que el módulo de la enésima derivada de z en el punto z sub 0 siempre es menor o igual que n factorial sobre r elevado a la n y todo multiplicado por m. Y esto es válido para todo n que sea un número natural. Ok, entonces ahí tendríamos la demostración de la desigualdad de Cauchy. Bueno, es muy relevante en la demostración del teorema fundamental del álgebra. Algo también que se va a utilizar es el teorema de Liouville, ¿sí? Entonces veremos ese teorema. Bueno, tenemos ahora lo que es el teorema de Liouville. Aquí un poquito vamos a recordar que Liouville es, bueno, él es de Francia, ¿no? Es un matemático francés, ¿no? Matemático francés. Su nombre es Joseph, ¿no? Claro, ese es Joseph, sí. Con PH. Liouville, ¿no? Ahí está. Entonces, matemático francés, Joseph Liouville. ¿Qué dice el teorema de este señor francés? Dice, a ver, lo vamos a escribir acá. Dice, una función entera y acotada, o toda función entera y acotada. Entonces, toda función entera y acotada es constante. Constante, ¿sí? O sea, si tengo una función entera y acotada, esta función es una función constante. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí esto lo vamos a poner con otro colorcito para que se pueda distinguir. Con rojo lo pondremos. Ahí está, ¿no? Entonces, toda función entera y acotada es función constante o es constante, ¿no? Es la función constante. Bueno, aquí habría que hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a funciones reales de variables real, pues podríamos tomar una función para ejemplificar la diferencia de propiedades de funciones en el campo real y en el campo complejo. No es lo mismo. A ver, aquí podríamos poner un comentario, ¿sí? Un comentario, vamos a cambiarlo de color. Con verdecito vamos, ok. Un comentario, ¿no? Comentario. Entonces podríamos mencionar acá, si tomamos, ¿no? Acá, si tomamos
una función real de variable real, ¿no? Podríamos tomar una función real de variable real y comparar, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a tomar, digamos, f, una función f, ahí está f, que va a ir de los números reales en los números reales, donde agarra una x y le damos el f de x, que va a ser la función seno, la función seno de x, ¿sí? Entonces podemos ver que esta función es derivable en todo R y además es una función acotada en todo R, ¿no? Entonces decimos es derivable en R y obviamente acotada, si vemos su gráfica, entre -1 y 1, ¿verdad? O sea, la cota sería módulo, valor absoluto de la función menor o igual que 1, ¿no? Y acotada en los reales, ¿sí? Pero resulta ser que esta función no es constante. O sea, miren, acá toda función entera, acá hemos visto que si una función es entera, eso quiere decir que es analítica en todo el plano complejo, y si esa función es analítica en todo el plano complejo, entonces podríamos inducir que es holomorfa, y eso quiere decir que sea derivable en toda una vecindad. Entonces podríamos relacionar ese concepto con esta función real de variable real, que es derivable en todo R y además es acotada, pero eso no implica que esta función sea constante, ¿no? Entonces uno podría decir algo similar ocurre con los números reales, o sea, para las funciones reales de variable real. Acá yo podría tener una función que es derivable y además acotada, pero esta función no es constante. Lo contrario que aquí ocurre, tengo una función entera, o sea, analítica, o sea, holomorfa, o sea, que tiene derivada en una vecindad, pero es constante, ¿no? Entonces, este es un teorema muy importante, el de Liebig, ¿no? Que se lo hace en el plano complejo. Entonces, eso para identificar, por ejemplo, el comentario va en ese sentido, ¿no? Decimos, entonces acá, pero, ¿no? Pero, acá nuestra f de x, que es la función seno de x, no es constante. No es constante. Entonces, muy interesante esta parte, ¿no? Básicamente lo que estamos mencionando acá es, no existe funciones complejas, enteras y acotadas que no sean las funciones constantes. Eso es lo que está afirmando acá el teorema de Liebig. Entonces sería bueno poner esa parte acá como la parte final del comentario. Entonces decimos, no existe funciones, ¿sí? Funciones complejas, enteras y acotadas. No existe funciones enteras y acotadas que no sean las funciones constantes. Que no sean las funciones constantes. Ok, entonces esta parte es muy importante para tener lo que quiere mencionar el teorema de Liebig. Lo pondremos con rojito para relacionar con el enunciado del teorema. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? No existe funciones complejas enteras y acotadas que no sean las funciones constantes. ¿Ok? Bueno, entonces eso podría quizás implicar algo muy complicado de entender. Por ejemplo, miren, acabamos de tener la función real de variable real, o sea, hemos dicho f de x, que es igual a la función seno de x, ¿verdad? Esa, y es derivable y acotada, pero no es una función constante. Eso podría implicar, por ejemplo, si tomamos una función compleja de variable compleja, f de z,
igual a seno de z, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, entonces, esta es una función derivable y acotada, pero no es una función constante, ¿no? Pero eso no implica que esto sea una función acotada. De hecho, esta es una función no acotada, la función seno de z de variable compleja. ¿Ok? Pero la función seno de variable real sí es acotada. Entonces acá esto es muy importante acá mencionarlo. No es acotada, ¿no? O sea, la función f de z igual a seno de z en el mundo de los números complejos no es una función acotada. ¿Sí? Genial. Bueno, vamos con la demostración del teorema de Liouville. ¿Sí? Ponemos ahí demostración. ¿Cómo vamos a hacer la demostración de este teorema? Entonces, a ver, ¿qué queremos probar? ¿No? Queremos probar que la función f de z es función constante, ¿no? Y está. Toda función entera y acotada es constante. Queremos demostrar que f de z, si tengo una f de z que es una función entera y acotada, entonces tenemos que probar que esa función es constante. Entonces pondremos eso, ¿no? Acá decimos, queremos probar, no, queremos probar que f de z es, ¿no?, constante. ¿Sí? Bueno, para demostrar que una función es constante hay varias técnicas, ¿sí? La que voy a utilizar es la siguiente, ¿sí? O sea, decir entonces, esto es, ¿no? Esto es, entonces, probar que, ¿no? Vamos a probar que la derivada en un punto z sub 0 siempre es igual a 0, pero para todo z sub 0 que es un número complejo. O sea, si logramos probar que la derivada de la función en un punto es 0 y ese punto es arbitrario, entonces habré probado que la función es constante. ¿Ok? Eso es muy buena técnica para demostrar que la función es constante. Si logramos probar que la derivada de la función en cualquier punto del plano complejo es 0, entonces eso quiere decir que la función es constante. ¿Sí? A ver, ¿cómo procedemos de esta manera? Decimos, decimos entonces, ¿cómo? ¿No? Como por premisa, como f de z es entera, ¿no? Es una función entera, por tanto si es entera, entonces es, ¿no? Entonces ponemos con el implica, entonces f de z es analítica. Ya hemos mencionado qué significa que una función sea analítica. Y si es analítica, obviamente es holomorfa. ¿Sí? Holomorfa. ¿Sí? En z sub 0, vamos a poner. ¿Sí? Entonces, como es holomorfa en z sub 0, eso quiere decir que tiene derivada en ese punto, ¿no? Entonces f, ¿no? Entonces f' de z sub 0, ¿sí?, existe. Esto gracias a que la función sea entera. Y como f' en z sub 0 existe, a este punto le podríamos aplicar la desigualdad de Cauchy. O sea, esta desigualdad.
Recuerden, esta es la desigualdad de Cauchy, pero aquí es la derivada enésima, la derivada de orden n. La que vamos a aplicar es cuando n vale 1, la primera derivada. Entonces mencionamos acá, f' de z sub 0 existe, y a esto, ¿no? Y a esto aplicamos, ¿qué vamos a aplicar? Aplicamos la desigualdad de Cauchy. Entonces decimos la desigualdad de Cauchy. Ok, entonces obviamente la desigualdad de Cauchy con n igual a 1, porque la desigualdad de Cauchy era para todo n. Entonces, ¿cómo tendríamos la relación si aplicamos la desigualdad de Cauchy para n igual a 1? Entonces, tendríamos, bueno, tenemos nosotros que la derivada de orden n en z sub 0 módulo, eso es menor o igual que n factorial sobre r elevado a la n por un m. ¿Sí? Entonces, si esta misma desigualdad de Cauchy aplicamos, pero reemplazando para n igual a 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos así que el módulo de la primera derivada en el punto z sub 0 va a ser menor o igual que 1 factorial, ¿verdad? 1 factorial sobre r elevado a la n, pero mi n vale 1, por m. ¿Ok? Bueno, el detalle es el siguiente, ¿no? Aquí podríamos poner así, tendríamos el módulo de f' de z sub 0. Ahí, eso sería menor o igual. Y aquí hay que entender algo muy importante, ¿no? Es que el detalle es que este m y este r es función para cada entorno, para cada vecindad de z sub 0, ¿no? Ya que todo está en el plano complejo, entonces eso lo podríamos denotar con un r variable, o sea, vamos a poner menor o igual que m, pero ese m va a estar restringido a un r particular de cada vecindad. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, ahí tendríamos esa parte, ese m sub r, para aclarar que ese r es variable. Pero ahora podríamos mencionar una de las hipótesis de este teorema. A ver, ¿qué es esta, no? La parte de acotada. La función que estamos tomando es acotada. Entonces decimos acá, pero nuestro f de z es acotada en todo C. Pero f de z es acotada, no es acotada en el plano complejo. Coma, ¿esto qué quiere decir, no? Es decir, que el módulo de f de z es menor o igual que un m. ¿Sí? Y esto ocurre para todo z en el plano complejo. ¿Sí? Entonces aquí podríamos relacionar esta desigualdad con esta hipótesis. Decimos así, ¿no? Así. Tendríamos que el módulo de la primera derivada en el punto z sub 0, eso obviamente es menor o igual que m sub r sobre r, pero como la función es acotada, ¿sí? Esto vendría a ser menor o igual que m sobre r. ¿Sí? Entonces tendríamos que el módulo de f' de z sub 0 sería menor o igual que m sub r.
ya de forma global. Ya no tendríamos que depender para cada vecindad. Esto ocurre para todo el plano. ¿Mm? ¿No? Entonces decimos aquí, y esto es válido. Y esto es válido para todo R. Sí, para todo R. Entonces esta parte es muy importante porque como esto es válido para todo R, lo que vamos a aplicar acá ahora es límites. ¿Sí? En esta última inecuación. Tendríamos lo siguiente, miren. Aquí vamos a aplicar límites. O sea, ¿qué tendríamos? Miren, decimos así, ¿no? Así. ¿No? Así. Lim. Cuando R tiende al infinito del módulo de f' de z sub 0, eso va a ser menor o igual que el límite de m sobre r cuando r tiende a infinito. ¿Ok? Y pues esta parte, ¿no? Esta parte, si r tiende al infinito, pues por tanto esto sería 0. Entonces tendríamos que esto tendría que ser 0, ¿no? Entonces decimos así, tendríamos que la derivada de f' de z sub 0 es igual a 0. O sea, acabamos de probar que la derivada de la función en z sub 0 es igual a 0. Y recuerden, nuestro z sub 0 era arbitrario. O sea, esto último es para todo z sub 0 en C. Entonces acabamos de probar que la derivada de la función es 0 en cualquier punto del plano. Y eso equivale a decir que la función es constante. Entonces, no decimos, por tanto, f de z es función constante, ¿no? Es una función constante. Y bueno, ya está, ¿no? Ahora sí, vamos a la parte principal, que es el TFA, la demostración del teorema fundamental del álgebra. Bueno, vamos con el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Y el enunciado se lo puede entender en varias versiones, ¿no? Por ejemplo, esta es una de ellas que menciona que el campo, ¿no? El campo de los números complejos es un campo algebraicamente cerrado, ¿no? Eso es lo que estábamos realizando al principio. Recuerden, por ejemplo, que aquí teníamos que si tuviésemos un polinomio con coeficientes en el campo de los números reales, pues podemos ver que no es algebraicamente cerrado, ¿sí? O sea, los ceros no están en el campo R, sino están fuera de él, en este caso números complejos. Situación que no ocurre en el campo de los números complejos. ¿Ok? Entonces, primero acá vamos a recordar la definición de qué es eso de algebraicamente cerrado. ¿Ok? Entonces vamos a recordar y ponemos acá una definición. ¿Sí? Definición. ¿No? ¿Y qué decimos? Decimos que un campo F, ¿no? Un campo F, ¿sí? Es
algebraicamente cerrado, ¿sí? Es algebraicamente cerrado. Es algebraicamente cerrado si cada polinomio, ¿sí? Cada polinomio no constante, ojo, esta parte es donde realmente va a ser el punto máximo de la demostración, en este punto, ¿no? No constante. Si cada polinomio no constante en f de x, ¿sí? Tiene un 0 en f. Tiene un 0 en f. ¿No? Es como les estaba mencionando, los números reales, el campo de los números reales con esta definición no sería algebraicamente cerrado, pues porque si yo agarro este polinomio x al cuadrado más 1 y lo igualo a 0, obviamente con coeficientes en R, podemos ver que los ceros no están en este mismo campo, ¿no? Entonces, por tanto, R no es algebraicamente cerrado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Bueno, esta es la definición la que vamos a utilizar en esta demostración, ¿ok? Entonces, un poquito vamos a escribir, a ver, y decimos acá. Lo vamos a hacer con azul, ¿ok? Entonces, a ver, queremos demostrar, ¿no? Queremos demostrar que el campo de los números complejos, ¿no? Queremos demostrar que el campo de los números complejos es, ¿no? Es algebraicamente cerrado, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que queremos probar. Bueno, ¿esto a qué equivale a demostrar? Entonces, esto es demostrar que cada polinomio, ¿sí? Cada polinomio, ojo, no constante, ¿sí? No constante, con coeficientes en los números complejos, no constante, tiene, ¿no? Aquí vamos a dejar espacio, tiene un 0 en C. Entonces aquí vamos a aumentar, vamos a decir no constante en C, corchete asterisco, y tiene un 0 en C. Si queremos demostrar que el campo de los números complejos es algebraicamente cerrado, esto es demostrar que cada polinomio no constante en C de x tiene un 0 en el campo C, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos probar. Bueno, lo que vamos a utilizar para la demostración es una técnica de álgebra que es la demostración por reducción al absurdo, o también se llama demostración por contradicción. Entonces aquí ponemos procedemos por contradicción, ¿sí? Por contradicción, ¿sí? O por reducción al absurdo, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo se procede cuando se utiliza esta técnica de demostración? ¿Sí? Tenemos que negar lo que queremos demostrar, ¿sí? A ver, entonces vamos a supongamos que f de z es un polinomio que no tenga 0 en C, ¿no? O sea, estamos suponiendo que no es algebraicamente cerrado, ¿ok?
obviamente, ¿no? Suponer que el campo de los números complejos no es algebraicamente cerrado, eso quiere decir que tengamos un polinomio que no tiene 0 en C. Vamos a ver que ese polinomio resultaría ser constante, ¿no? Pero la definición dice que no tiene que ser constante. O sea, ¿en qué sentido va esta contradicción? Voy a suponer que C, ¿no? Vamos a suponer que C, el campo de los números complejos, no es algebraicamente cerrado. Entonces voy a tomar un polinomio que no tenga 0 en C y luego vamos a concluir que ese polinomio que hemos tomado que no tiene 0 en C resulta ser un polinomio constante, pero no tiene que ser constante. Entonces ahí es donde se va a dar la contradicción. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos. Decimos, supongamos, ¿sí? Supongamos que, ¿no? Supongamos que f de z, ¿sí? Es un polinomio, ¿sí? Supongamos que f de z es un polinomio es un polinomio es un polinomio que no tenga 0 en C, que no tenga 0 en el campo de los números complejos, ¿sí? En otras palabras, ¿qué estamos suponiendo? ¿No? Coma, esto es, ¿no? Esto es que si yo agarro al f de z, no sería 0 y eso sería para todo z en el campo de los números complejos. ¿Ok? Bueno, entonces con esta función vamos a construir otra función. Decimos, con esta función con la que hemos tomado hace rato, la función polinomial que no tenga 0 en C, con esta función f de z que no tiene 0 en C, construimos la función, le voy a llamar g de z, y va a ser lo voy a poner con otro color para que no se confunda, la función g de z, y va a ser igual a 1 sobre f de z, ¿no? Entonces, como f de z no tiene 0 en el campo de números complejos, por tanto, entonces estaría bien definida la función, ¿verdad? Entonces, obviamente esta función g sería una función de este tipo, ¿no? G iría de los números complejos en los números complejos y tomaría acá un z y le estaríamos dando el g de z, que sería igual a 1 sobre esta función que no tiene 0 en el campo de los números complejos. Entonces ya uno cuando lleva números complejos puede ver que si f de z es un polinomio que no tiene ceros en el campo de los números complejos, entonces este g de z resulta ser una función analítica, ¿no? Es decir, que este g de z definido de esta manera
tiene desarrollo de series de Taylor alrededor de un z sub 0. ¿Ok? O sea, básicamente estaríamos diciendo que g de z es una función entera, ¿no? Entonces, aquí mencionamos eso y decimos así, ¿no? Así. Este g de z, definido de esta manera, 1 sobre f de z, donde f de z es un polinomio, no tiene 0 en C, en el campo de los números complejos, es función entera. Es función entera. ¿No? Es una función entera, ya que es analítica en todo el plano complejo, ¿no? Por tanto vendría a ser una función entera. Y además, ¿no? Y además, miren, además, como f de z, nuestro polinomio, no tiene 0 en C, ¿sí? No tiene 0 en C, entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sacamos el límite del módulo de esta función polinomial que no tiene ceros en C cuando el módulo de z tiende a infinito, es infinito, eso implicaría que el límite del módulo de 1 sobre f de z, cuando el módulo de z tiende a infinito, eso vendría a ser ¿cuánto? Si esto se hace muy grande, entonces el límite de eso sería pues 0, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ¿qué hemos probado con esta parte, ¿no? ¿Qué hemos probado con esta parte? Porque hasta aquí tenemos que nuestra función g de z, que es igual a 1 sobre la función polinomial f de z, que no tiene ceros en el campo de los números complejos, es entera. Con esta parte, ¿qué hemos probado? ¿Qué implica esto? Si el límite del módulo de f de z, cuando el módulo de z tiende a infinito, es infinito, que el límite de 1 sobre f de z en módulo, cuando z tiende a infinito, es 0. ¿Eso qué implica? A ver. Y ahí pues les debe venir el teorema de, por ejemplo, el teorema de Weierstrass, ¿no? Eso implicaría, jóvenes, que la función, esta función, o sea, la función g de z, es una función acotada. O sea, una función acotada en todo el plano complejo. ¿Ok? Entonces, eso vamos a anotarlo. Y decimos así, ¿no? Así, esta función g de z, que es igual a 1 sobre f de z, donde f de z es un polinomio que no tiene 0 en C, es acotada. Es acotada en todo el plano complejo, ¿no? Además, el plano complejo es un conjunto conexo, ¿no? Claro, entonces definitivamente nuestro g de z es acotado. A ver, entonces hagamos un resumen de lo que tenemos hasta el momento. Miren, a ver, con rojo vamos a hacer el resumen. 1. Primero tenemos que nuestro g de z que es igual a 1 sobre el f de z, ¿qué es? Es analítica. ¿Sí? Es analítica en C. Eso quiere decir que sea entera. Sea entera. Es una función entera. 2. ¿Qué más tenemos con esto? Esto es lo último que hemos obtenido. Lo voy a poner con verde 2. Tenemos que esta misma función g de z, que es igual a 1 sobre f de z, es acotada. Es función acotada, ¿no? Función acotada en C.
Y podemos ver que este g de z, que está definido como 1 sobre f de z, cumple con el teorema de Liouville. A ver si vemos el teorema de Liouville. Ahí está, ¿no? Y el teorema de Liouville dice toda función entera y acotada es constante. Ah, ya. Entonces vamos a aplicar el teorema de Liouville en esta parte. Miren, entonces decimos acá. Entonces, por el teorema, por el teorema de Liouville, ¿no? Liouville con doble L. ¿Qué tenemos por este teorema? Tendríamos que este g de z, ¿no? Que nuestro g de z, que es igual a 1 sobre f de z, es función constante, ¿no? Es una función constante. Es función constante, ¿no? Entonces, miren, así tenemos que esta función 1 sobre f de z es constante, ¿no? Constante. Pero si todo esto es constante, implica que este sea constante, ¿no? Decimos entonces, ¿no? Entonces, f de z es constante. O sea, es la función constante. Y como les mencionaba, pues aquí está la contradicción. Ok, ahí se da la contradicción. Porque, a ver, que vamos a poner contradicción, ¿no? Contradicción. Ok, contradicción. Esta es la contradicción. ¿Por qué? A ver, porque toda esta conclusión de que f de z es constante contradice con la definición que hemos dado de que un campo f es algebraicamente cerrado. Si cada polinomio no constante de f de x tiene un 0 en f. Entonces nosotros hemos supuesto que el campo de los números complejos no es algebraicamente cerrado. Por tanto, hemos tomado un polinomio, ¿okay? Un polinomio y un polinomio que no tiene 0 en el campo de los números complejos, ¿sí? Y resulta que ese polinomio que hemos tomado, que no tiene 0, ¿sí? Que no tiene 0 en el campo de los números complejos, resultaría ser un polinomio constante, ¿no? Pero la definición toma polinomio no constante. Entonces, definitivamente ahí está la contradicción de este método por contradicción al absurdo, ¿sí? Bueno, entonces el teorema ya estaría demostrado. Simplemente tendríamos que escribir la conclusión, ¿no? Por tanto, ¿sí? Lo haremos con... Aquí lo haremos, pero con verdecito. Y decimos, por tanto, el campo de los números complejos. Sí, el campo de los números complejos. Sí, el campo de los números complejos definitivamente es un campo algebraicamente cerrado. Por tanto, el campo de los números complejos es un campo algebraicamente cerrado. Ok, entonces
ahí terminaría la demostración del TFA, del teorema fundamental del álgebra. Ok, muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. We've come a long way, from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you